Decíamos que el día de hoy estuvo totalmente atravesado por el veto que finalmente logró Javier Milei en la Cámara de Diputados, con mucho alivio en la Casa Rosada. Ya se habla de la idea de un interbloque con el PRO, pero sin cogobierno, por lo menos eso es lo que quiere Javier Milei. Pero vamos a hablar de todo esto con Facundo Nehamkins, analista político, amigo de la casa. Facundo, ¿cómo andás? Hola, Leonora, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Facundo. Bueno, a ver, ¿cuál es la primera lectura que haces del resultado que logró el gobierno hoy? Bueno, a ver, hacia atrás, que el presidente y su gobierno y la gestión que han hecho de la política les ha permitido evitar lo que para mí hubiera sido una situación muy riesgosa en términos institucionales, como es el conflicto entre dos poderes. No porque vetar significa un conflicto, pero la insistencia de un veto, de que el Parlamento insista sobre una ley que el presidente veta, no es algo común. Y además de eso, el gobierno ya había anunciado que no estaba dispuesto a aceptar esa insistencia y que iba a recurrir a la justicia. Sí. Entonces eso hubiese puesto a la Argentina en dos dimensiones de una situación de crisis institucional no saludable. Primero, porque no es bueno que haya un conflicto entre los dos poderes, y además con una justicia que suele ser lenta para resolver. Y luego, porque además de eso, me parece que ese conflicto hubiera sido una muy mala señal ya en general de la situación argentina hacia otros factores, como tiene que ver la inversión, que requieren que haya certidumbre. Y nadie ve certidumbre en un país donde hay conflicto entre poderes. Ahora, hacia adelante, ¿qué veo? Hacia adelante veo que el gobierno acá tiene dos estrategias. Más allá de lo que pueda hacer con el PRO, el bloque y la excitación que produce siempre en los políticos un triunfo político. Tiene dos salidas. O se dedica artesanalmente, cuando digo artesanalmente me refiero a través de gestiones políticas, a tratar de desactivar el megaconflicto universitario y que por ahí sea conflictos más reducidos por temas, por ejes, sino un conflicto general que moviliza a toda la comunidad universitaria a la calle, o decide redoblar la apuesta, mantener esta postura y por lo tanto mantener el estado de alerta de movilización todo el sistema universitario, lo cual podría ser un tema sectorial y menor si la situación del país fuera otra. Claro. Pero con esta situación que tiene la Argentina hoy todavía, es cierto que el presidente ha heredado una crisis muy profunda, también es cierto que todavía no hay resultados en la vida cotidiana de la gente que le den la sensación de mejoría y bienestar que la sociedad está esperando, y por lo tanto, en ese contexto, este conflicto es como tirar nafta al fuego, ¿no? Porque ahora, es interesante esto que marcas, Facundo, porque yo estaba pensando en el veto jubilatorio. Y es bien distinto en ese sentido, porque acá sí hay un sistema universitario detrás que puede reaccionar, que de hecho ya llamó un paro para mañana, a diferencia de los jubilados, que sabemos que lamentablemente no tienen esa fuerza de representación ni de agrupación. Pero sí los universitarios podrían generar una respuesta fuerte. Bueno, claro, tal cual vos lo decís, los jubilados no tienen punto de encuentro. Claro. Por supuesto, tienen sus lugares, pero me quiero decir, no hay un punto de encuentro donde puedan gestionar una movilización de una representatividad como la que tiene la comunidad universitaria. Y además, por otro lado, lo universitario público en la Argentina es un valor que tiene un consenso entre la población muy alta, sobre todo en la población de grandes distritos urbanos. Estoy pensando en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de la provincia de Buenos Aires, estoy pensando en Córdoba, estoy pensando en Mendoza, donde el problema para el gobierno es que ese valor positivo, esa valoración positiva, penetra en su propia base electoral. Claro. Es decir, no es que discute contra los otros, porque por ejemplo, no sé, el FISU, bueno, son temas que quizás están más en el interés y en la atención de la mitad de la sociedad que Milei no considera la gente de bien, no considera a sus votantes, no considera a sus seguidores. El problema es que esta temática
es más transversal. Vos pensás que en una Argentina que está muy devaluada, donde las instituciones están muy devaluadas, donde es difícil encontrar instituciones que tengan más de 25-30% de valoración de la sociedad, las universidades, los científicos, los académicos tienen 70% de valoración en la sociedad. Entonces, bueno, es una piedra en el zapato para el gobierno, una piedra que podría atenuarla, insisto, requiere eso un trabajo muy artesanal de gestión política, o el gobierno puede redoblar la apuesta. Yo ahí, Eleonora, mi hipótesis es, si vos tenés la convertibilidad, tenés el crédito, tenés los viajes, digo porque el presidente siempre se compara con el menemismo y con esa experiencia de gobierno. Si vos tenés todo eso, un conflicto universitario puede estar atenuado y sectorializado. Si vos no tenés todavía nada de eso, aunque lo vayas a tener en el futuro, yo no sé si tiene éxito o no tiene éxito, pero digo, si todavía no tenés nada de eso, un conflicto universitario de esta característica puede ser un paraguas bajo el cual se agrupen todas las demandas insatisfechas que hay en la sociedad. Sí, es que yo, como está Facundo, yo iba en esa misma línea, ¿no? Si esto puede exceder y convertirse en un punto de inflexión para una generalización del conflicto, pero además en este juego tan contradictorio, por llamar de alguna manera, la sociedad argentina, también uno puede observar, y quisiera ver tu visión, que reacciones violentas como las que vimos ahora, ¿no? La violencia en la calle y demás, no juegan en contra justamente de la causa puntualmente universitaria y favorecen desde este punto de vista al gobierno con una sociedad también cansada de la violencia. ¿Cómo lo ves vos? Sí, por supuesto. Obviamente que siempre en cualquier manifestación y en cualquier movilización, que además tiene un valor tan loable y compartido por el conjunto de la sociedad como la educación, que aparezcan hechos como, digamos, de violencia, por supuesto, en general la sociedad tiende a alejarse de eso. Cuando ve violencia tiende a encerrarse en su intimidad, en su casa y dejar la movilización. De todas maneras, mis sensaciones, que son más bien hechos puntuales, que tienen que ver con la dinámica muy particular, que habría que en algún momento debatir en profundidad, ¿no? En el sentido de si está bien que alguien vaya a meterse en medio de una turba a provocar. Pero esto también en algún momento hay que reflexionar sobre eso. Sí. A ver, te aclaro, Miguel, lo dice una persona que nunca en su vida dio un golpe. Nunca. No, nadie lo entiendo claramente. Que en la calle, yo veo una pelea y salgo corriendo. Esa es mi relación con la violencia. Pero entiendo que tampoco me parece, yo, así como soy de esa manera, tampoco me iría en medio de una turba a meter, porque la tarea del periodista es distinta. Si vos me decís, un periodista de cualquier medio que va a hacer una pregunta y es violentado, ¿qué ha pasado? Diría, es inexplicable. Ahora, una persona que va a provocar en medio de una turba, no es que justifique la violencia de ninguna manera, pero digo, también hay que reflexionar sobre esas prácticas, ¿no? Es cierto que en el momento en que se sucede la violencia, cuestionar eso parece difícil, ¿no? Digo, porque todos, la verdad que la imagen hoy fue dantesca. No, obviamente. Yo, Eleonora, aprovecho que justo es Miguel el que plantea el tema, que es un filósofo, y nos abre el espacio para decir, en algún momento, siempre primero repudiar la violencia, siempre, en cualquier situación. Y después reflexionar sobre prácticas que también deberían ser, hasta por el propio cuidado de las personas, ¿no? Porque, está bien. ¿Quién está tan dispuesto a correr riesgo físico de vida por ir a hacer una pregunta en medio de una turba? Que la verdad me resulta extraño como práctica. Digo, cada uno de su vida hace lo que quiere, ¿no? Pero me resulta extraño. De todas maneras, mi sensación es que el conflicto con la comunidad universitaria es de muy difícil resolución por la mirada que tiene la comunidad universitaria sobre el gobierno de Milei y por la mirada que tiene Milei y su gobierno sobre las universidades. Lo veo muy difícil. Acá la única, yo no creo que el conflicto se pueda cerrar definitivamente. Acá las únicas tres interrogantes para plantearse son:
Uno, ¿el gobierno tratará de atenuarlo o tratará de avivar la llama? Sí. Esa es la primera, con este veto ya en la mano. Esa es la primera pregunta. Sí. La segunda pregunta es, ¿el gobierno logrará los éxitos en términos económicos que permita que esto sea un tema sectorial del mundo universitario? Y la consecuencia de eso es, si el gobierno no logra eso, en términos laclosianos, en términos de laclo, que hoy En términos laclosianos, claro. Punto equivalencial. Hoy es solo visto, no Está bien, solo- pero ¿cuánto importa el tiempo en esto que estás planteando Mucho, bien? Claro, mucho, porque el conflicto universitario está ahora, hoy. el Digo, conflicto universitario hasta ahora, pero bueno, las todos los cuestiones conflictos- económicas, más allá de lo que ya vimos o lo que conozcamos mañana en materia de inflación, digo, no vamos a ver otros resultados tan a corto No, por eso, plazo. todos los conflictos tienen picos, ¿no? Momentos de pico y de distensión. Recordemos que este conflicto arrancó en mayo, después, ahora estamos en octubre, es como una segunda onda. Sí. Por eso la pregunta es, son como una combinación. El gobierno, hasta que vuelva la próxima onda, ¿va a avivar el fuego o va a tratar de echar un poquito de agua? Esa es la primera pregunta. Uno vio en el día de ayer, o anteayer, ya no recuerdo, que el gobierno le concedió una paritaria mejor que al resto de los estatales Sí. a los profesores universitarios. Entonces quiere decir que ahí hay como un reconocimiento y un intento de aliviar esa situación. La pregunta es, ¿va a seguir ese recorrido o va a tratar de avivar el fuego del conflicto? Sí, gran pregunta, sí, está bien, está bien. Bien. Ya estamos sobre el informativo, pero mínimamente, aunque sea, dejanos pensando con respecto a la decisión de Macri de que el PRO apoye a Milei más allá de las enormes críticas que hizo públicas con respecto a la gestión del gobierno. Y bueno, el PRO, como todos los restos rápidos, ¿no?, de Juntos por el Cambio, están en una encrucijada. Han quedado con un lugar incómodo. Y bueno, hoy están jugados a apoyar la experiencia a Milei y a que Milei le vaya bien, tratando de marcar su diferencia, pero con muy poco margen para hacerlos responsables de haber empujado a Milei al precipicio. Fuerte. Bien. Gracias, Facundo. Vamos a volver a molestarte, ¿eh? Te mando un abrazo Chao, grande a ambos. Facundo. Un beso grande.